Bienvenidos nuevamente a tu casa Comunidad Cristiana Emmanuel. Mi nombre es Iris Canales y estoy feliz de poderlos ver nuevamente acá. Presta atención a todas las actividades que hemos preparado para ti. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Salmo 18:6. Estás invitado a nuestro servicio de oración Sabor a Cielo. Es un espacio en el que podemos clamar a Dios por nuestras familias, nuestra iglesia y nuestro país. A las 6 de la tarde en nuestro servicio presencial. El día de hoy tendremos bautizos. Quédate después del segundo servicio y acompáñanos a disfrutar de esta hermosa experiencia. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. En CCE somos una gran familia y como familia es nuestro deber orar los unos por los otros. Acompáñanos en nuestro servicio semanal de intercesión todos los miércoles a las 9:30 de la mañana en el local de nuestra iglesia. ¿Quieres ayudar a los demás y no sabes cómo? ¿Te has preguntado si puedes hacer algo por tu comunidad? ¿Tienes materiales y libros que ya no usas? Mercado de Corotos Escolar. Es una iniciativa en la que puedes participar muy fácilmente. Súmate para ayudar a los niños de nuestra comunidad en este inicio de clases. Puedes donar útiles, libros, uniformes o bolsas escolares que tengas nuevos o usados en buen estado. Contamos contigo. Cada vez queda menos para nuestro gran día de Acción de Gracias. El jueves 24 de noviembre a las 7 de la noche, un día en el que como familia iglesia damos gracias a Dios y celebramos su bondad y favor, además de compartir con nuestros vecinos del municipio. Si deseas ayudar y no te has anotado, en el lobby podrás solicitar más información al finalizar el servicio. Necesitamos de tu apoyo. Acompáñanos a disfrutar de un día especial y darle la bienvenida a la Navidad. Contamos contigo, no te lo pierdas. En el corazón, este es un mundo tan herido. No se supone que esto fuera así, mas hace que el cambio sea más dulce. Al llegar la redención, somos quebrantados. Pero tocando el tema, ¿saben quién cocina una pasta muy deliciosa? Mi mamá. Con pollo, espárragos, champiñones, una salsa blanca deliciosa. Nadie cocina mejor que ella. La Comunidad Cristiana Emmanuel invita a todas las parejas, casados o novios, al taller de parejas Creciendo Juntos, que será el sábado 8 de octubre desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Puedes pedir más información en el lobby de nuestra iglesia. Bueno, pero tocando el tema, ¿saben quién cocina unas pastas muy deliciosas? Mi esposa. Con pollo, pulpo, pepperoni y piña. Te enseño la receta. ¿Te gustan, amor? Me encanta. Ay, te las haré todos los días. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales @ccatillo en Instagram y en YouTube podrás disfrutar de todos los mensajes de los días domingo. Gracias por venir y esperamos que disfruten de todo lo que viene a continuación. Muchas son las preguntas que le hacemos a Dios diariamente. Muchas. ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué dejaste que esto pasara? Y saben, las preguntas tienen un poderoso atributo y es que a menudo ellas transmiten un mensaje en vez de recopilar información. Y las preguntas son herramientas poderosas que tenemos para poderlas emplear. Y durante esta serie estaremos hablando de 5 preguntas que Dios quiere hacernos, que Dios quiere hacerte. Así que bienvenido a nuestra serie, 5 preguntas que Dios quiere hacerte. Durante estos 5 domingos estaremos hablando de 5 preguntas diferentes. Y las preguntas están cargadas del poder que motiva a la gente a tener toda clase de reacciones.
Las preguntas invitan, las preguntas investigan, las preguntas conectan, las preguntas examinan, de las preguntas se aprenden, de las preguntas tomamos conciencia, de las preguntas asumimos responsabilidades. Es decir, que termina siendo una gran herramienta. Como por ejemplo, yo me acuerdo de que mi mamá cuando yo estaba pequeño me decía, cuando yo iba mal en el colegio, me decía, bueno, ¿y tú quieres pasar necesidad cuando seas grande? ¿Quieres pasar trabajo? Tienes que estudiar. ¿Y qué clase de pregunta era esa que ella me hacía? O sea, ¿quieres pasar necesidad? Obviamente le decía que no. Y es cierto que las advertencias a menudo vienen camufladas con apariencia de pregunta, porque una pregunta es un método más eficaz de obtener una respuesta. ¿Lo ves? Es un método más eficaz de obtener una respuesta. O también están las preguntas que nos asustan. ¡Wow! Y estaban con las esposas. Piensen en sus esposas en este momento. Cuando le preguntan, tú llegaste del trabajo primero y tu esposa llegó más tarde, y cuando llega dice, no pudiste fregar. De ahí viene un problema, ahí para adelante. ¿Por qué no lo hiciste? O sea, ¿por qué no fregaste? O cuando llegas tarde a la casa y te preguntan con quién estabas, y si te estabas portando mal no te quiero ni contar todo cómo vas a titubear y vas a empezar a inventar, y viene agarrada ¿con qué? Con una mentira finalmente. Así que mucho cuidado, hombres, mucho cuidado. Así que quizás que el mayor valor de una pregunta es que busca realmente la verdad. Es lo que busca la pregunta, que pueda recibir una respuesta que sea verdadera. Los médicos hacen preguntas, ¿cierto? Para poder, a los pacientes, para poder saber por qué le duele. O los abogados interrogan a los testigos, o los niños le preguntan a sus maestros, o los padres cuestionan a los adolescentes, ¿cierto? La vida, querida iglesia, está salpicada con la búsqueda de lo que es real, verdadero y auténtico. Por eso hacemos preguntas. Por eso muchas veces le hacemos preguntas a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, buscando ¿qué? La realidad, la verdad y la autenticidad en muchas de ellas. Y también se la hacemos a Dios. Y justamente, te digo algo, nadie ha sido más cuestionado en la historia que Dios. Nadie. Nadie ha sido más cuestionado que Dios. Y es natural que cuando no tenemos toda la información de lo sucedido, nos hacemos preguntas así como que, oye, ¿por qué tuvo que morir ese niño? Si era tan joven, era tan pequeño, ¿por qué él con tanta maldad que hay? ¿Por qué Dios permitió este desastre? ¿Por qué me sucedió esto justamente a mí? ¿Por qué a mí, no a fulano, que es tan malo? Y empezamos a realizar preguntas, pero lamentablemente Dios no va a descender personalmente para darte directamente esa respuesta. Pero de una u otra forma, en algunas ocasiones recibimos una respuesta del Señor. Creo que debe haber algo más importante para Dios que responder nuestras preguntas. Y vamos a reflexionar las preguntas que Dios nos hace constantemente y que Dios nos hace en muchas ocasiones. ¿Y qué quiere saber Dios? La verdad. Quiere la verdad de cada uno de nosotros. ¿Qué respuesta directa busca Dios de nosotros? ¿Qué respuesta busca Él de nosotros? Que le digamos la verdad, que vivamos en integridad, que realmente esas preguntas nos puedan ayudar a poder enderezar muchas veces ese camino torcido del cual llevamos. Nos decimos, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Y poder reflexionar, oye, esto no lo debo hacer de esta forma, lo debo hacer de aquella. ¿Ves? Y más importante que nuestras preguntas dirigidas a Dios podrían ser las preguntas que Él nos hace a nosotros. Y tal vez el secreto de un caminar más profundo con Dios yace en nuestras respuestas a las preguntas que Dios nos hace. Y que muchas veces titubeamos y que muchas veces nos escondemos. Pero lamentablemente nos podemos esconder de las personas, de nuestra mamá, papá, de nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos. Pero de Dios no. De Dios no. De Dios no te vas a poder esconder.
Lamentablemente no. Y hay cientos de esas preguntas registradas en la Biblia, en las Escrituras. Y las preguntas de Dios desafían la mente y exponen la voluntad. En muchas ocasiones yo le he comentado a ustedes o le he sugerido que cuando hay alguna duda para ustedes en algo que quieran hacer, que ustedes consideren que bueno, no saben si es tan bueno o mal, ustedes se preguntan, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y ten por seguro que de inmediato una respuesta, muchas veces, no la que esperamos, llegará a tu mente, llegará a tu vida. Porque cuando pensamos en Él, pensamos en un hombre perfecto y que quiere lo mejor para nosotros. Pensamos en el amor que Él tiene hacia nosotros y del sacrificio que hizo por nosotros. Y que finalmente quiere lo mejor para nosotros. No quiere que nos perdamos. No quiere que nos perdamos y debemos tenerlo presente. Cuando Dios pregunta, podemos estar seguros de lo que Dios quiere es una respuesta honesta. No quiere mentira, quiere una respuesta honesta. Y tal vez sea solo eso lo que necesitemos. Poder reflexionar, poder poner los pies en la tierra en ese momento. Y las preguntas que Dios hace se convierten en muchas ocasiones en nuestra vida en eventos decisivos realmente. En lo que la respuesta que le damos puede llegar a constituir un momento que transforme nuestra vida y nuestra experiencia. Porque una vez que nosotros contestamos con honestidad, es muy probable que lo que estamos haciendo, que está mal, lo dejemos de hacer. Así de sencillo. Y las preguntas que Dios presenta producen un cambio profundo en nuestra vida. Son interrogantes que alteran el estado mental de cada uno de nosotros. Las preguntas que Dios hace a cada uno de nosotros revelan lo que es importante para Él. Y esto es un punto que debemos tener presente. Si Dios es amor y Dios quiere lo mejor para nosotros, cuando nos toque responder esas preguntas, seamos sinceros, seamos honestos. Y van a haber muchas cosas que vamos a tener que enderezar. Van a haber muchas cosas que vamos a tener que cambiar. Van a haber muchas cosas que vamos a tener que ajustar. Pero Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Escucha las preguntas que Dios te hace y luego respóndele. Pero respóndele abierta y honestamente durante estos 5 domingos que vamos a estar hablando de 5 preguntas diferentes. Y la primera pregunta que hoy tenemos, que Dios nos hace, la encontramos en Génesis, en el primer libro de la Biblia. Y está en el capítulo 3, versículo 8. Y dice así: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. Y esta es la primera pregunta que yo quiero que ustedes puedan reflexionar. ¿Dónde estás tú? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. El miedo vino cuando desobedeció, porque antes no tenía miedo. ¿Cómo él supo que estaba desnudo finalmente? Porque antes no pasaba nada. Pero el Señor sí le dijo: no hagas esto. Puedes hacer todo esto, pero esto no. Comer de este árbol no. E inmediatamente vino el temor. Y resulta realmente sorprendente que todas las religiones, aparte del cristianismo, comiencen casi siempre con el tema del hombre buscando a Dios. Y cuando vemos la palabra de Dios, solo la Biblia empieza con el tema de Dios buscando al hombre realmente. Y esto destaca una diferencia esencial entre nuestra fe cristiana y las otras grandes religiones en el mundo. Y esto me hizo recordar, yo tengo una perrita en la casa llamada Oreo. Y para los que tienen mascota, sabemos que ellos a veces no hacen caso y que pueden hacer algo que probablemente nos pueda molestar. Y eventualmente lo vivo con esta perrita, y cuando yo sin querer dejo la basura fuera de la casa o cuando agarra algo que no debe agarrar,
Yo todas las mañanas, apenas me paro, lo primero que hago es darle la comida a ella, ¿no? Entonces todas las mañanas cuando salgo a dar la comida, ella es muy efusiva cuando yo salgo, porque tiene un hambre tremenda y es muy efusiva y muy cariñosa. Pero cuando hace algo, su efusividad baja un poco, es menos efusiva. Y viene hacia mí con la cola así agachada y como haciéndome como muecas así con la cara, así como que, oye, no me vayas a regañar, ¿me entienden? Y me doy cuenta que algo hizo, inmediatamente empiezo a buscar, digo, algo se comió, algo rompió, déjame ver dónde está, y la veo lo que hizo, porque su actitud la delata, Y inmediatamente le pregunto, ¿qué hiciste, Jorio? Y veo dos cosas en esta pregunta, mientras busco lo que hizo, y es, de parte de ella, temor y probablemente vergüenza, porque sabe que hizo algo que no estaba correcto. Y el temor y la vergüenza hace que agache la cola, me haga así como con la boca, así me empieza así como a hacer como ojito, y me empieza a mover la cola diciéndome, epa, me equivoqué. En cambio, cuando lo comparamos con las personas, cuando nos metemos en líos, cuando somos desobedientes en muchos casos, quizás las únicas opciones que parecen predominar es pelear y huir. Y aplican esa, que el que pega primero, pega dos veces, ¿verdad? Y es una forma de defenderse, ¿verdad? Y ahora yo te pregunto, ¿el temor y la vergüenza alguna vez te han forzado a esconderte, como de repente a esta perrita o como le pasó a Adán y a Eva? Con frecuencia me pregunto, ¿por qué es más fácil esconderse en vez de hacerle frente a Dios cuando pecamos? Con mucha frecuencia, cuando la ponemos, cuando desobedecemos, cuando hacemos algo que no está bien, de inmediato empezamos como a escondernos, empezamos como a evadir, empezamos como algunos hasta cambian su actitud, ¿ok? De estar bien, a veces hasta se pelean contigo sin haberle hecho nada y finalmente uno no hizo absolutamente nada, fue el otro que pudo haber hecho. Pero es una forma de escudarse en vez de enfrentar y decir, oye, pasó esto, esto y esto, no lo quise hacer, esto no era, me equivoqué, la verdad me dejé llevar por las emociones, esto no era lo correcto, estaba con fulano de tal y bueno, y me dejé llevar por él. Tantas excusas o tantas formas de defenderse, pero muchas veces buscamos escondernos. Y enfrentarse a Dios en el momento del fracaso es aterrador, claro que es aterrador. Y les repito, nos podemos esconder de todo el mundo, pero de Dios no nos podemos esconder nadie. Así de sencillo, podemos escondernos de todo el mundo, pero de Dios nadie. Huir de Dios nos permite aplazar la verdad y los verdaderos cambios en nuestra vida. Es posponer, es aplazar. Y debemos ser conscientes ante estas actitudes, ante estas acciones, ante esta forma de responder cuando nos equivocamos, cuando desobedecemos, cuando hacemos las cosas que no están bien. Así que, ¿dónde estás tú actualmente? ¿En tu relación de pareja? ¿En el colegio? ¿En la universidad? ¿En tu relación con tu papá y tu mamá? ¿En tu relación con Dios? ¿Dónde estás? ¿Estás huyendo? ¿Estás detrás del arbusto? Así como Adán y Eva. ¿Dónde estás? Pues muchas veces la prepotencia, lo que te lleva a estar escondido, porque nadie puede corregirte, nadie puede decirte nada. ¿Dónde estás hoy en día? Y ahora les pregunto, ¿han considerado ustedes por qué robar es una opción tan atractiva para los niños o los adolescentes en muchas ocasiones? Y para mí muchas veces viene de esa palabra, o sea, viene realmente de una carencia, ya que el objeto de ser robado se convierte en un sustituto en muchas ocasiones de amor o de afecto.
Y los beneficios están a corto y a largo plazo. Los beneficios a corto plazo es que lo que robaron, ¿verdad? Conseguimos cosas sin pagar. Pero a largo plazo, el efecto a largo plazo, son dañinos. Pero ¿quién ve los resultados a largo plazo en el momento de la adrenalina? ¿Quién ve los resultados cuando desobedecemos o hacemos cosas en contra de lo que debe ser al principio? Porque muchas veces no pensamos en el futuro, en lo que pueda pasar, en las consecuencias, sino en el momento. Y nos vamos muchas veces por la emoción, por el deseo. Entonces, si no vemos los resultados, debemos tener mucho cuidado con las decisiones que tomamos. Y así es cuando afrontamos la verdad de nuestro abatimiento. A veces podemos evitar la vergüenza por un momento, pero tal vez podamos evitarla para siempre si dejamos de hacer eso, si evitamos hacer eso. Y tratemos de imaginar por un momento lo que debió haber sido para Adán y para Eva después de desobedecer a Dios en el jardín del Edén. Primero, el sonido de la voz de Dios que los llama. Y empiezan ellos a hacer preguntas y dice, ¿qué dirá Dios de lo que hicimos? Él dijo que no hiciéramos esto y lo hicimos. ¿Qué pensará? ¿Qué va a pensar de nosotros? ¿Qué irá a hacer? ¿Cuáles serán las consecuencias? ¿Qué deberíamos decir? Y empieza la mentira a tratar de rondar por la mente, empieza la mentira, la posible excusa, mentira, para podernos justificar en ese momento. Y esto mismo que sintió Adán y Eva, lo podemos sentir cada uno de nosotros en muchas ocasiones, donde preguntamos, haciendo lo incorrecto, ¿y qué dirá Dios de esto que hice? Bueno, aunque el pecado del de al lado de él es mayor, bueno, lo mío no es tanto. ¿O qué pensará? ¿Qué va a hacer? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Porque cada acción siempre va a tener una consecuencia. Siempre, siempre, buena o mala. Cada acción va a tener una consecuencia. Y que la mentira realmente no llegue a decir qué deberíamos decir. No, por la verdad murió Cristo. A veces el miedo, el temor nos embarga a las consecuencias de lo que hicimos. Pero si no queremos pasar por ese mal momento, vamos a pensarlo un poco mejor. Vamos a reflexionar un poco mejor. Adán y Eva son creados por Dios, ¿sí? Habitan en el Edén y disfrutan de la comunión natural con su Creador. O sea, era tremendo, era algo perfecto. Pero incrustado entre la belleza del Edén, había un peligroso enemigo que espera el momento perfecto para impartir su plaga egoísta a la raza humana. Que ahí se manifestó en la culebra, que finalmente es el demonio. En tus debilidades, en aquellas puertas que tú dejas abiertas, puede meterse esa serpiente también. Y miren las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva. Todavía la estamos pagando. Satanás había sido desterrado del cielo a la tierra, lo es. Y ahora hace de los hijos creados de Dios su blanco principal, para poder probar ante el universo, ¿ok?, que Dios es injusto, es un prepotente y es arbitrario. Pero el Señor le dijo a Adán y Eva, no comas de este árbol, no toques, puedes hacer todo esto, pero de aquí no. Todos sabemos de una u otra forma que es bueno y que es malo. Si hay alguna duda, tú dices, bueno, ¿qué haría Jesús? Y ahí inmediatamente las respuestas empiezan a fluir. Sin embargo, sabiendo lo malo, lo bueno,
hacemos en muchas ocasiones lo malo. Muchas veces, sabiendo lo bueno, hacemos lo malo. Eva es tentada por la idea de llegar a ser como Dios. Y Adán es puesto a prueba para desobedecer a Dios y serle leal a Eva. O sea, serle leal, o sea, somos los dos a lo que venga. La serpiente siembra en Eva una desconfianza fatal de la palabra de Dios, en la palabra de Dios, que finalmente termina ¿cómo? En una traición. Eva compra la mentira de esta serpiente y Adán elige a Eva. Adán y Eva, vencidos por el horror de su traición y de su desobediencia, huyen cuando escuchan los pasos de Dios en el jardín. Estaban felices, tenían todo. Y muchas veces nos pasa eso, que teniéndolo todo, agarramos el camino incorrecto. Dios, por supuesto, es sumamente consciente de la elección de ellos. Obviamente, estaba consciente. Y no obstante, viene a estar con ellos en el jardín del Edén. Viene a estar con ellos igualmente. Y aquí tenemos la primera pregunta de Dios a la humanidad. ¿Dónde estás tú ahorita? ¿Dónde? ¿Dónde estás con Dios? ¿Dónde estás tú con Dios? ¿En la familia que te delegó? ¿Cómo está tu integridad? ¿Por qué nos escondemos de un Padre que todo lo ve y huimos del único que puede ayudarnos? ¿Por qué? ¿Por qué siempre elegimos primero sacar a Dios de nuestras vidas? ¿Por qué siempre elegimos que Dios dice, Señor, no puedes estar conmigo en esto? Fuera. En vez de decir, Señor, me equivoqué, lo siento, te pido perdón, ayúdame a poder salir de esto. No, lo primero es, te saco y yo hago lo que quiero hacer, como lo quiero hacer, porque esta es mi forma y aparte estamos en otros tiempos diferentes. Eso no aplica para estos tiempos. Y pues sí aplica. ¿Por qué nos resistimos a conversar con Dios? Cuando las personas están perdidas, esta es la pregunta más importante que pueden hacerse. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy actualmente? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? Tal vez el motivo por el que muchos no pueden encontrar ayuda hoy es o porque no pueden, puede ser, o porque contestar a esta pregunta, oye, es un tema. Hágase usted la pregunta, ¿dónde está usted hoy? Y ¿saben algo? El pecado no solo corta nuestra relación con Dios, sino también nos desanima, haciéndonos creer que es imposible solucionar ese problema. Muchas veces la embarramos de una forma tremenda y el desánimo llega a nuestra vida. El desánimo llega a nuestra vida. Y la verdad es un problema tremendo porque cuando llega ese desánimo es muy complicado volver otra vez a poder entrar en el camino. Es muy complicado. Entonces no esperemos que el desánimo llegue a nuestra vida para poder empezar a reflexionar, para poder empezar a hacer lo correcto, para poder empezar a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Así que yo le pregunto a ustedes, ¿dónde están actualmente? ¿Dónde? ¿Dónde están actualmente? La verdad es una pregunta que para muchos puede ser confrontadora, la verdad, porque es muy probable que donde estamos actualmente no sea donde Dios quiere que estemos, no sea donde Dios quiere que estemos. ¿Y por qué nos resistimos a conversar con Dios? ¿Cómo nos rehusamos? Muchas veces nos rehusamos de ir al médico en muchas ocasiones.
¿Por qué? Porque nos duele algo, decimos, no, yo esto lo puedo arreglar yo solo, esto con esta cremita lo puedo hacer, esto y no. Y realmente así hacemos también con las cosas de Dios. Así hacemos cuando salimos del camino de Dios. Así que es muy importante que usted pueda hacerse esa pregunta siempre. Actualmente, esta primera pregunta, ¿dónde está usted hoy? ¿Estás detrás de los arbustos, del temor y la vergüenza? ¿Dónde estás? Adán y Eva luchaban contra uno de los interrogantes humanos más profundos. En admitir su pecado o pido ayuda. ¿Admito mi pecado o pido ayuda? ¿O salvo la dignidad o trato de resolver el problema por mi cuenta? En Proverbios 14:12 dice, hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte. Hay caminos que nos llevan a la muerte. Y después dice en Proverbios 3:5, confía en el Señor totalmente y no en tu propia sabiduría. El libro de las estrategias del pecado, querida iglesia, es convencernos de que podamos resolver todos nuestros propios problemas con referente al pecado, que lo resolvamos nosotros, sin pedir ayuda al Señor. Y no está bien. Y solo hay dos maneras de afrontar el pecado. Podemos pagarlo por nuestra propia cuenta, como dice en Romanos 6:23, pues la paga que deja el pecado es la muerte, o podemos hacer que alguien lo pague, como dice en Romanos 5:8. Pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores, pero mandó a su único Hijo. ¡Wow! Y mira que lo masacraron realmente, por ti y por mí. Pero pregúntale a alguien que cuando está en pecado rompe el silencio con Dios y con las demás personas, ¿cómo se siente? Y tú vas a ver cómo te va a decir que es liberador confesar realmente la verdad. ¿Cuántas veces tenemos esa carga tremenda a cuesta por algo que hicimos que no estaba bien, por algo que no era correcto y que teníamos miedo a lo que podía pasar, que no podíamos sentir vergüenza por las consecuencias, que podíamos en muchas ocasiones decir, wow, Señor, yo esto lo hice malísimo y la verdad no quiero que nadie lo sepa. Y vives con eso, días, meses, años, con esa carga tremenda, porque no quieres confesarlo, porque no quieres que realmente la verdad salga a relucir. Y en la confesión hay liberación. Así que tal vez muchos podemos decir, bueno, no sé dónde estoy, solo sé que no estoy donde debería estar o donde no quiero estar o donde quiero estar. Sí, probablemente habrán personas que quisieran tener un poco más de dinero, probablemente habrán personas que están arrepentidas de haberse casado, otras que más bien quieren casarse y quieren una pareja y tantas cosas. Y en ese sentido es la única respuesta. Tú tienes la respuesta, puedes conseguir la respuesta. ¿Dónde estás? Cuando Adán y Eva salieron detrás de los arbustos, Dios ya había comenzado la obra de redención. Ya la había comenzado. Y por supuesto, estaban las preguntas, obviamente, que se hicieron. O sea, como que les hizo el Señor a ellos. O sea, ¿qué hicieron? ¿Por qué lo hicieron? O sea, ¿quién les dijo que estaban desnudos? Si estaban desnudos antes de que ustedes obedecieran. O sea, ¿cómo ahora sí saben que están desnudos? ¿Lo ves? Porque vino la vergüenza y el temor a ellos. Comieron del árbol que les ordené que no tocaran. Y aunque Dios conocía las respuestas a
todas estas preguntas, Adán y Eva necesitaban pronunciar las palabras que condenaban la obra del pecado por los siglos venideros. Imagínate las consecuencias que tuvo esa gran desobediencia de Adán y Eva a la humanidad. ¿Lo ves? En ese momento Adán y Eva escogieron entre dos opciones. Podían pagar por su pecado o podían permitir que alguien pagara por ellos. Tiempo después, años después, el cordero, el que anhelaban en el jardín, pendía de una cruz. Y Pablo dice en Romanos 5:18, mira lo que dice Pablo aquí en Romanos 5:18. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Amén. Wow, pero ¿qué precio tuvo que pagar? ¿Qué precio tuvo que pagar? La pregunta de Dios revela realmente su corazón y su voluntad para tu vida. Esa pregunta que Dios te hace revela realmente su corazón y su voluntad para tu vida. Pero tú debes responder desde donde estés y donde hayas estado. Responde a su llamado, responde esa pregunta con una oración, con un canto, con un pensamiento, una carta, una confesión sincera. Así sea con lágrimas o con gozo, pero simplemente tienes que responder. ¿Dónde estás tú ahorita? Sal detrás de ese arbusto de la vergüenza. Sal detrás de ese arbusto de la vergüenza y responde la primera pregunta que Dios te hace con toda sinceridad. ¿Dónde estás? Wow, es algo tremendo. Y ya para terminar este tema, quiero que mediten en esa pregunta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú actualmente? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu integridad? ¿Dónde está tu obediencia? ¿Dónde? Y quiero orarle al Señor y decirle: Señor, quiero que nos ayudes a examinarnos. Ayúdame a examinarme, haciéndome esta pregunta de ¿dónde estoy? Y te quiero dar gracias, porque es por tu gracia y por tu amor por lo que tú me haces esta pregunta.